¿Qué tal, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. Y en estas fechas en las que celebraremos nuestra Cena del Señor, seguramente en tu iglesia local, en mi iglesia local, sea el 2 de enero o el 9 de enero, tenemos esta práctica en cuanto a las iglesias que conozco y algunas en general de celebrar la Cena del Señor en los primeros domingos de cada mes. Y quiero que compartamos juntos qué dice la palabra con respecto a esta ceremonia, que para nosotros no es algo monótono, algo que simplemente se repite porque es una tradición, sino cómo esto tiene un significado puntual en la iglesia del Señor y cómo esto también tuvo su significado en la iglesia primitiva, recordando la muerte y resurrección de Cristo y proclamando la venida del Señor, y cómo esa misma práctica, esa misma ceremonia que se llevaba a cabo en los tiempos de la iglesia primitiva, desde el año 40, 50, 100 después de Cristo, cómo esta también debe ser practicada por nosotros y qué dice la Escritura acerca de esto, cómo es una forma de reconocer a Cristo, de autoexaminarnos nosotros mismos y de participar de ella de forma digna, y cómo también la Cena del Señor contribuye a la unidad de la iglesia y hace un contraste entre la división que sufría la iglesia de Corintios y cómo el Señor a través de Pablo les explica a la iglesia de Corintios cómo debían participar de la cena, no mirando cada uno por lo suyo, los ricos contra los pobres, y cómo estaba esta situación. Y ya lo veremos, la iglesia de Corintios era una iglesia bastante problemática, ¿no? Algunos de nosotros diríamos, verdad, cómo esa gente era salva, y algunos no nos sentiríamos identificados con ellos, algunos quisiéramos afirmar, no, nosotros somos como, mi iglesia es como la iglesia de Filipenses, ¿verdad?, que ayudaron a Pablo, somos como Efesios, no somos como los Corintios, como Gálatas, pero la verdad es que hasta cierta manera tenemos algunas prácticas y luchamos con eso, y debemos reconocer de que las iglesias no son perfectas, pero a la luz de la Escritura y todos persiguiendo el mismo sentido bíblico y todos yendo por el mismo camino de la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, de los propósitos de la iglesia, entendiendo para qué fue puesta la iglesia cristiana, la iglesia del Señor aquí en la tierra, cómo debemos proclamar su evangelio apegados a la Biblia, no apegados a visiones, a éxtasis o experiencias personales, sino a la Escritura. Y quiero que rápidamente vayamos a 1 Corintios capítulo 11. De hecho, si observamos 1 Corintios, cada capítulo era resolviendo una situación. Los primeros 3 capítulos tenemos la lucha del apóstol Pablo contra la división que sufría la iglesia de los Corintios, a unos yendo detrás de Apolo, otros yendo detrás de Pablo, otros yendo detrás de Cefa y otros diciendo que eran de Cristo. Y podemos ver eso en los primeros 3 capítulos. Luego el capítulo 4 habla del apostolado, capítulo 5 de la inmoralidad sexual, el capítulo 6 habla de los litigios contra los impíos, el 7 de los problemas inmorales y cómo Pablo ordena los matrimonios mixtos que eran compuestos por creyentes y personas no creyentes, como Pablo ordena eso. Si el cónyuge no creyente acepta vivir con la persona que es creyente, debe seguir junta. Esto no está hablando de yugo desigual, esto está hablando de matrimonios que eran no creyentes estando casados, y que estando casados, uno de esos cónyuges que conformaban un matrimonio no creyente, uno de esos cónyuges se convierte y posteriormente esta persona quiere seguir unida en matrimonio a una persona no creyente que con el fin de predicarle el evangelio y modelar a Cristo. Ahora bien, aquí no está hablando del yugo desigual, de que esté aprobando el yugo desigual, de que un creyente se case con un no creyente. Aquí está hablando del orden dentro del matrimonio, posterior al matrimonio, no antes del matrimonio. Y entendemos que el Señor está en contra de el yugo desigual, de que un creyente se case con una persona no creyente. Eso en el capítulo 7, capítulo 8 habla de los alimentos sacrificados a los ídolos, el capítulo 9 habla de los derechos del apóstol, el derecho a su salario, en capítulo 10 del ejemplo de Israel, el 11 también continúa la misma idea, y llegamos al capítulo 11 cuando habla de la cena del Señor. Leeremos rápidamente versículos del 17 al 34, pero nos centraremos, mejor dicho, del versículo 23 al 26. Obviamente vamos a leer del 17 al 34 para tener un panorama más amplio de la idea del apóstol Pablo en la cena del Señor. No solo el acto mismo, sino lo que está detrás, antes del acto, cómo debemos dirigirnos y cómo debemos ir a la ceremonia del Señor, cómo debemos participar de ella y cómo debemos mentalizarnos y estar claros, tener entendimiento de lo que estamos haciendo
posterior a la cena del Señor. Eso es lo que abarca Pablo. Antes de la cena del Señor, cómo debemos participar durante la cena del Señor, entendiendo la idea, entendiendo que son símbolos, el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, y cómo posteriormente a la cena del Señor estamos proclamando la venida del Señor Jesucristo. Ahora sí, vayamos rápidamente en la Biblia textual, voy a leer en esta versión. Versículo 17, capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos a vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia copa, a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os digo? ¿Os alabo? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo esto, esto es mi cuerpo, que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces tan a menudo como comáis este pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, a juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastante duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Así dice el apóstol Pablo. Ciertamente en el versículo 17 habla de que él no alaba a los corintios por estas prácticas. Debemos entender en el contexto que estaba pasando. Los ricos literalmente se adelantaban como locos a ir a comer la cena del Señor en el culto. Es decir, las personas pobres no tenían para llevar y compartir sus alimentos con los demás. Entonces ellos se quedaban sentados y el pudiente, la persona rica, iba y de una vez comía y dejaba sin nada a los demás. No le importaba si el otro comía, si el otro tenía, si su necesidad estaba solventada, si tenía hambre, si después del culto se saciaba. Y esto era lo que pasaba. Esta era la división exactamente, específicamente por los ricos y los pobres, que no se podían colocar de acuerdo. Ciertamente, quizás una persona con pensamiento zurdo y comunista dirá, bueno, aquí está la lucha de clase, los ricos son los malos, los pobres son los buenos, los ricos eran el problema. Los ricos no eran el problema era la actitud, porque la Biblia también resalta a personas pudientes que contribuían a los ministerios y que eran personas de bien. La Biblia nunca señala el dinero como algo malo, o señala a la persona pudiente como una persona mala por naturaleza. Mujeres pudientes, en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, habla de que Juana, María y las otras mujeres pudientes contribuían con sus bienes al ministerio de Cristo. También a lo largo de la Escritura podemos ver personas ricas que también contribuían y ayudaban, pero el dinero también, dependiendo de la intención que se tenga de adquirir este bien o de adquirir esto, generará bienes o males. Así que aquí está hablando de la actitud de los ricos, como cada uno literalmente se adelantaba y no pensaba en el prójimo. Y en el versículo 23 vamos a ver cómo ese contraste que nos muestra a Cristo, cómo Él constituyó la cena del Señor muy distinto al como la estaban percibiendo ellos. Esto era algo para recordar la muerte y resurrección y ascensión de Cristo. No era para disputas, para solo comer y saciarse, beber vino y todo este desorden, sino que era para recordar la muerte del Señor. Y podemos ir al versículo 20, cuando dice, cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical. Ciertamente este desorden no es la cena del Señor. La cena del Señor es la comunión, los hermanos, unos con los otros, para tener comunión con el Señor con esta ceremonia, participando de la cena, todos unidos. Esto no es comer la cena del Señor. Ese desorden, esa embriaguez, esa comelona que ellos armaban, no estaban recordando la cena del Señor, no estaban siendo espirituales, sino siendo carnales.
Y el versículo 21 habla por qué. Cada uno se adelanta a buscar su plato y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Es decir, uno le falta y el otro tiene de más. Están los extremos. Uno tiene necesidad y el otro tiene de más. Y cuando tienen que buscar un punto medio en el que las necesidades sean solventadas, las necesidades de los unos y de los otros. Ese es el amor cristiano, eso es lo que quiere decir. El versículo, el versículo 22 habla de que no tenéis casa para que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia del Señor. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, se están comportando peor en la iglesia del Señor, que es superior a sus casas. Ustedes se están comportando peor en la iglesia del Señor que en sus casas. Es decir, en sus casas se comportan mejor que en la iglesia y desprecian la iglesia. Es decir, la tienen por menor valor porque se tratan como ustedes quieren y tienen el desorden que ustedes quieren allí. Pero tienen que valorar la iglesia. La iglesia merece respeto. Primero que todo, la comunión los unos con los otros. No pueden adelantarse, deben respetar la iglesia del Señor. Y seguidamente va a explicarles cómo debe ser la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Algunos afirman de que el tiempo que estuvo Pablo estudiando la palabra, estudiando la doctrina, unos años antes del apostolado, antes de ser constituido apóstol y de llevar el mensaje, estuvo un tiempo, como algunos hablan de 2 años, 3 años, pero como Pablo también, algunos teólogos dicen de que Pablo se encontró con los discípulos de Cristo, y fue adoctrinado y fue también discipulado por personas cercanas a los apóstoles para que él pudiera llevar la doctrina clara del Evangelio, la doctrina clara de Cristo. Y dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, es decir, estoy transmitiendo, estoy expresando un mensaje que viene del Señor, no es una doctrina mía, no es una enseñanza inventada, es algo dado por el Señor. Que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, es decir, Él se entregó por nosotros, murió en la cruz por nosotros, y ustedes ni siquiera pueden esperar a que un hermano vaya y coma su cena y todos tengan cada uno su plato. Ustedes cada uno se adelantan, se vuelven como locos a ir a las mesas a comer. Y eso es lo que le está diciendo. Él fue entregado, Él se entregó y ustedes ni siquiera pueden esperar a su hermano. Ese es el contraste entre Cristo, lo espiritual y lo carnal de los corintios. Y dice, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Es decir, él lo partió, fue entregado, partió el pan, compartió con sus discípulos, algo que los corintios no hacían, no compartían con los hermanos, y se representa él mismo en ese pan como el alimento, el pan de vida. Esto no quiere decir, como se practica en algunas religiones, o en el catolicismo, mejor dicho, que el pan es literalmente el cuerpo de Cristo, que lo metes a la boca y no puedes masticar. No, él lo que está diciendo es que es un símbolo, no es literalmente el pan. El pan no es Cristo, Cristo no está, si no estaríamos pegándole o acercándonos al panteísmo. No es el pan literalmente Cristo, sino es un símbolo, así que se puede masticar y se puede participar. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo del Señor fue entregado, fue mutilado por nuestros pecados. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Esto tiene un amplio panorama que no podemos abarcar todo, pero vamos a hablar un poco acerca de esto. La sangre del Señor representa ese nuevo pacto. ¿Qué quiere decir ese nuevo pacto? Obviamente para nosotros para entenderlo, debemos ir al Antiguo Testamento. Los judíos lo entendían porque tenían en su mente el milagro de la salida del pueblo de Israel de el yugo del reinado de los egipcios, el yugo de los egipcios. Es decir, esa misma sangre que fue pintada en los dinteles para que el ángel, la 10ª plaga que envió el Señor sobre los egipcios no llegara. Esa sangre era de un cordero santo, sin mancha, sin testículos magullados, perfecto. Y esa sangre evitó de que el ángel de la muerte llegara y asesinara y le quitara la vida a los menores, a los primogénitos y a toda persona, todo animal del pueblo de Israel. Pero esto sí pasó en el pueblo de Egipto. Así que esta sangre que cubrió de ese castigo, de esa ira justa que se derramó sobre ese pueblo y que se iba y debía derramarse sobre el ser humano, entendiendo la justicia de Dios, esa sangre es el nuevo pacto en la sangre de Cristo para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Es decir, Él es el Cordero,
entendiendo esto y conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y la vida de Cristo, su sangre, dentro de su sangre está el nuevo pacto para que el ser humano pueda tener salvación de pecado, solo en la sangre de Cristo, que es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Como Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita con su sangre, pero para eso tenía que ser un Cordero sin mancha, sin contaminación, 100% hombre, porque obviamente tenía que subirse en una cruz y venir a vivir entre nosotros, pero 100% Dios para ser el único santo, intachable, que asumiría el pecado del mundo para recibir la justa ira de Dios y traer salvación al ser humano. Y eso es lo que quiere decir, su cuerpo fue entregado por nosotros, pero su sangre nos redimió, su sangre nos salvó, su sangre pagó el precio por nuestros pecados y borró los pecados de los salvados, borró el pecado de los pecadores arrepentidos. Y dice el 26, entonces tan a menudo como comáis este pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, cada constantemente que comamos el pan o bebamos de la copa, se está anunciando es la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, se anuncia su muerte, su resurrección, su ascensión y su pronta venida. Ese es el propósito de la Cena del Señor, más que tener una actividad más o un protocolo más o una actividad monótona más dentro de la iglesia. El propósito de la Cena del Señor es anunciar el Evangelio, anunciar que Cristo viene, y esto es, desde el punto de vista evangelístico, es algo que la iglesia no puede olvidar porque va relacionada con el propósito de proclamar las buenas nuevas de salvación. Mateo 28 habla acerca de que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, haciendo los discípulos. Bueno, es enseñándole las cosas, si no estoy mal, está en Marcos. Esta es la otra perspectiva de la anunciación de el mensaje que debe llevar la iglesia, pero en sí es discipular a las personas no creyentes, y esto es parte de lo que el Señor ha mandado. La Cena del Señor es la comunión que tiene el cuerpo de Cristo unos con otros, pero esta comunión también debe ser con el Señor, una comunión vertical y una comunión horizontal. No se puede ir a la Cena del Señor enemistado con los hermanos sin antes poner a cuenta lo que es necesario. También más adelante va a decir de que muchos han dormido, muchos han sufrido la disciplina mortal de Dios, la cual es justa, pero su gracia nos ha perdonado, aunque Él puede quitarnos la vida. Debemos siempre examinarnos antes de ir a la Cena del Señor, entender de que debemos ir con la mejor integridad, buscando la santidad, no la perfección, porque la tendremos en el cielo, pero sí la santidad, la lucha con el pecado. Y esa es la idea general, bastante resumida, de lo que significa la Cena del Señor para la iglesia. Así que, hermanos, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Un saludo, Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición.